Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Hoy se insiste en el tema, se insiste en el tema de la perseverancia en la oración, especialmente cuando nosotros lo que pedimos es justo, cuando lo que pedimos es bueno para nuestra salvación. Es necesario saber perseverar. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué? ¿Qué acaso Dios no nos puede dar las cosas cuando se las pedimos? Sí, pero hay circunstancias que a veces hacen necesaria la perseverancia, y hoy nos van a dar una luz sobre una de esas razones, que es cuando hay una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos a Dios, le pedimos a nuestro buen Dios algo que es bueno para nosotros, que es bueno para nuestra salvación, inmediatamente el infierno nos hace la guerra. Porque al infierno no le conviene que nosotros recibamos las gracias que nos puedan llevar al cielo. Hace que su trabajo se eche a perder. Entonces, cada vez que nosotros pedimos algo bueno, se desata una guerra espiritual. Por eso se nos pone hoy como ejemplo la perseverancia de una viuda que va con el juez. ¿Quién sabe si el juez habrá hecho algún convenio con aquella persona, o el juez a lo mejor era pariente, aquel que le debía, y se encargó la balanza, él la cargó hacia esta persona y dejó a la viuda desprotegida, o le quitó algunos bienes que les pertenecía. Y entonces Jesús nos dice de la perseverancia. Esta mujer va mañana, tarde y noche, y donde lo ve y donde lo encuentra y donde sabe que va a ir, ahí está suplicándole y pidiéndole, hasta que dice: él ya me hartó, le voy a cumplir lo que me pide porque ya me hartó. Entonces dice Jesús: si este juez no amaba a esa mujer, si alguien que no ama a una persona es capaz de darle lo que le pide por ser insistente, le dice Jesús: imagínense Dios que los ama. Dios que los ama, claro que les va a dar lo que ustedes están pidiendo. Y dice Jesús: sin tardar. Pero ese sin tardar es en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. El tiempo como Dios lo maneja, no como lo medimos nosotros que estamos en este mundo. Entonces, ¿por qué vienen estas guerras? Porque ahorita la perseverancia es en cuanto a esa guerra que se puede dar. ¿De dónde vienen estas guerras? A veces los que nos odian, los que tienen algo en su corazón contra nosotros,
como no pueden hacernos un daño físico de frente, entonces recurren al enemigo de Dios y le piden, hacen con personas que sepan, o ellos hacen unos rituales para que la persona pueda sufrir. Hay rituales que llevan sentencia de muerte y hay rituales que no llevan sentencia de muerte. Unos sí son para matar, otros solo son para hacer sufrir. Depende de la intención de la persona que manda hacer el daño. Y entonces hay algunos que recurren o saben hacer daños o recurren a los que saben hacer daños y le piden al enemigo de Dios que nos haga sufrir, que nos destruya. Puede destruirnos nuestra vida social, y si destruye nuestra vida social, nadie nos va a soportar. Al que te acerques no te va a soportar. Al principio te tratan bien, pero cada vez te soportan menos y nadie entiende por qué. Hay un trabajo espiritual para destruir tu vida social o tu vida familiar, y es puro pleito en la familia, división, conflicto, insultos, amenazas, porque hay un daño, hay espíritus de por medio haciendo esto. Pueden destruir nuestra vida laboral y entonces también en nuestro trabajo nadie nos va a soportar, nadie va a valorar nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos, porque hay un trabajo espiritual de por medio. Y entonces nosotros le pedimos a Dios, cuando empezamos a sentir esos efectos, le pedimos a Dios que nos proteja, que nos bendiga, que nos ayude, y entonces se entabla más si la persona está cerca de un sacerdote que sepa de liberación, o la persona sepa de liberación, y puede empezar una autoliberación, y entonces se empieza una guerra, en ese momento. Si los que están trabajándonos para hacernos daño perseveran y nosotros no perseveramos en pedir la ayuda de Dios para que nos defienda, entonces ellos nos destruyen, solo porque perseveraron más que nosotros, porque ellos siguieron pidiéndole al enemigo que nos destruya y nosotros dejamos de pedirle a Dios que nos proteja, que nos libere, y entonces sí nos pueden destruir nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestra vida social. Lo que quieran hacer, sí lo pueden hacer si nosotros no nos defendemos. Si nosotros no nos defendemos, si ellos perseveran y también nosotros perseveramos, ellos están perdidos, ellos no van a ganar. Pero esto no quiere decir que yo no voy a sentir nada, es una guerra. Y como guerra hay un desgaste, hay un sufrimiento que se va a llevar a cabo, pero ellos no van a poder ganar, no van a poder, porque Jesús ya venció todo. Jesús venció al mundo, venció la muerte y venció al infierno en la cruz. Todo lo venció con su muerte y resurrección. Entonces, si nosotros perseveramos en la oración, aunque ellos perseveren, porque aunque ellos perseveren, entonces de todos modos vamos a salir nosotros triunfando. El problema es que a nosotros somos muy desesperados, nos falta mucha paciencia y todo lo queremos al microondas, todo queremos un mejoralito y que se me quite ya el dolor de cabeza, el dolor de pies, alguna cosita sencilla y ya, vámonos, algo rápido, que es lo que nosotros queremos. Pero hay guerras que se van a prolongar por años. Hay guerras que se van a prolongar por años. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona me hace a mí un daño porque por alguna razón me tiene coraje y va a tratar de destruirme. Me hace un daño, pero yo voy con otro sacerdote, me ayuda y lo corta. Ya quedé bien, ya me siento bien, pero esa persona hace otro daño la siguiente semana y a la siguiente semana me voy a sentir igual. Por eso es que esa es una de las técnicas o tácticas que utiliza el enemigo de Dios. Me ha tocado verlo en muchas personas. Viene, se le hace una oración, se corta, la persona se siente muy bien, ya la siguiente semana ya está igual. Vuelve a venir, se corta y dicen, las oraciones no sirvieron. No, sí sirvieron, se cortó, solo que volvieron a hacer el daño.
te volvieron a hacer otro daño. Estás sufriendo las mismas consecuencias porque volvieron a hacer un daño semejante. Y entonces vas a sufrir otra vez esas consecuencias. No es que la oración no haya servido. La oración sí sirvió, pero las otras personas siguen trabajando. Y nosotros no tenemos el poder para quitarles de la mente o del corazón el deseo de seguir haciendo daño. Nosotros no podemos hacer eso. Podemos cortar los daños que hagan y someter todo lo que nos envían, pero no podemos arrancarles eso de la cabeza. Nosotros, humanamente hablando, nosotros no podemos hacer eso. Por eso hay guerras que se prolongan por años. Perseverar por eso en la oración. Perseverar en la oración, esto es mantenerte en pie de guerra, que no vayan a destruirte, mantenerte en pie de guerra. Por eso se nos pone como ejemplo en la primera lectura. Escuchamos cuando Amelec, el rey Amelec, ataca al pueblo de Israel. Y entonces Moisés le dice a Josué, bueno, mañana vas a atacar tú al pueblo, a los amalecitas. Al amanecer los atacas tú. Yo voy a subir al monte y voy a orar. ¿Por qué? Porque así es como se ganan las guerras. Así es como se ganan las guerras. Sube Moisés al monte, va con su hermano, va otra persona, y entonces Moisés levanta las manos y empieza a dominar Josué en la guerra, pero se cansa y baja las manos y empieza a dominar Amelec. Y entonces Josué, ya descansadito, levanta las manos y empieza a dominar Josué. Entonces se da cuenta Aarón y los que van con Moisés se dan cuenta de esto y le ponen una piedra, lo sientan en una piedra, uno le agarra una mano y otro le agarra otra mano para que no se le bajaran las manos, y entonces empezó a dominar Josué hasta que ganó la guerra. Las guerras se ganan con oración. Las guerras se ganan con oración. Por eso es que el enemigo de Dios ataca mucho a las mamás para que no oren. Porque mientras las mamás estén en oración, a él le dificultan todo su trabajo para con sus hijos. No puede hacer lo que le dé su gana con sus hijos. Necesita que la mamá deje de orar. Por eso trata de quitarle, le pone muchos trabajos, muchas preocupaciones, muchas cosas que la ofusquen, que no puede hacer, para que deje de orar, que la deje la oración para después, que baje las manos, porque él empieza a adelantar en los planes que él tiene para con los hijos de ustedes. Él por eso quiere que las mamás bajen las manos, que las mamás dejen de orar. Y por eso muchas mamás agarran el rosario y se están muriendo de sueño. Es opresión. El enemigo está luchando para que no ores, porque tu oración le hace daño, le rompe sus planes. Entonces tiene que quitarle en medio a la mamá o al papá, si es el papá el que ora y la mamá no, se dan casos así. Entonces es importante por eso la perseverancia. Mientras estés orando, tus hijos están recibiendo la ayuda que necesitan. Esto no quiere decir que sean inmunes, que no van a tocarlos ni con el pet. No, es una guerra. Esto es una guerra, y en la guerra se pierden batallas, pero perder una batalla no es lo mismo que perder la guerra. No es lo mismo. Entonces, las mamás tienen que aprender mucho de esto. Mantenerse en oración, a pesar del cansancio, a pesar de las dificultades, porque a veces las guerras se alargan. Fíjense, acuérdense del ejemplo que tenemos en Santa Mónica. Santa Mónica, ¿cuántos años oró para que su hijo fuera santo? 30 años para que su hijo fuera santo. ¿Ustedes cuántos van a orar? Ustedes no van a tener un San Agustín. San Agustín es de los santos más importantes de la iglesia. Ustedes no van a tener un San Agustín, entonces no les va a ir tan peor. Pero no sabemos cuántos años sí tienen que orar.
¿Cuántos años el enemigo va a luchar? Porque él no quiere soltar ninguna presa. Él no quiere soltar ninguna ganancia que haya tenido. Entonces, por eso las mamás tienen que aprender a disciplinarse en la oración. La oración de las mamás es muy poderosa. Una mamá agarra el rosario y el infierno tiembla. Saben el poder que tiene en las manos de una mamá, porque la mamá tiene derecho sobre sus hijos y un amor muy grande por ellos, dispuesta a lo que sea. Por eso tiemblan cuando las mamás empiezan a orar, cuando se disciplinan. Pero va a hacerle toda la lucha para despedazarles eso y que se sientan cansados, la ingratitud, nadie quiere ir a misa, nadie quiere rezar, nadie quiere nada, y en la mamá con tentaciones intelectuales, pues mándalos a volar, pues ya no reces tú tampoco, pues si nadie quiere, pues déjalos así, pues órale pues, que ahí se la verán ellos. Son tentaciones que van a venir a la mente. ¿Para qué? Todo está perdido. Es una guerra. Es una guerra sin cuartel, es una guerra sin descanso lo que se va a dar. Y lo vemos aquí en Moisés, por eso no hay que dejar de orar. Ese es el mensaje de Jesús hoy. Orar con perseverancia, orar aunque parezca todo perdido, orar, 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 orar. Siempre va a haber personas a nuestro alrededor, siempre va a haber personas que con razones o sin razones nos declaren la guerra. Siempre va a haber eso, que con razones o sin razones, porque nos tienen envidia o porque nos tienen miedo o por lo que sea, pero siempre va a haber alrededor de nosotros alguien que nos declare la guerra. Entonces tenemos que estar siempre listos. La oración no puede haber vacaciones para la oración, no puede haber vacaciones. El enemigo tendría la oportunidad de avanzar de empezar a dominar sobre nuestra vida. A veces no van a ser las personas que nos rodean, sino la mala aplicación de las leyes civiles, porque a veces los que tienen el poder pues lo utilizan para mover la balanza hacia los parientes o hacia aquellas personas que les convenga a ellos, y entonces dejan desprovistos de justicia a unos para aceptar la injusticia que se haga a otros. Siempre va a haber algo, pero hay una cosa clave que tenemos que entender nosotros en esta guerra y la perseverancia en la oración. Hay un punto clave. Tenemos que entender que nadie es capaz de hacerte el mal si no lo manipula el enemigo de Dios. Nadie te puede hacer mal si no lo manipula. Y si el enemigo no te manipulara a ti, tú no serías capaz de hacerle daño a nadie. ¿Por qué sabemos que hay manipulaciones de estas del enemigo de Dios? Porque después de que se termina la manipulación y la persona ve la realidad, se arrepiente. ¿Cómo es posible? ¿Y qué hice? Empiezan, incluso hay asombro. ¿Cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegué hasta allá? Y a veces uno les pregunta que me peleé con mi mamá y ¿por qué? No sé, de tonterías, no sé por qué pasó. Son manipulaciones. El enemigo de Dios nos puede hacer ver las cosas exageradas para que reacciones de una manera exagerada. Para eso hace que veas las cosas exageradas. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque no tenemos que lanzarnos contra el que nos hizo daño, sino contra el que lo manipula para hacernos daño. Porque si no, la persona no nos haría daño. Repito, por eso el arrepentimiento que viene en el corazón después. El enemigo de Dios utiliza, él sabe todo esto. Y entonces primero te hace que dañes, que le hagas daño a tus hijos, pisoteas a uno y te sientes que tienes la razón, te sientes que así debe ser, que es justo, que tú tienes la autoridad y que se equivocó y que se lo merece, y te le exageran las cosas para que desprecies a ese hijo tuyo. Cuando te estés muriendo, Satanás te quita esa venda y ahora ves, ay, la regué. ¿A quién le hablan las personas cuando se están muriendo? Al que más dañaron.
porque ya les quitó la venda a Satanás. Ahora se dan cuenta del daño que hicieron y que necesitan ese perdón. Ahora saben, por eso empiezan las suegras, háblenle a mi nuera, por favor. Y ahí van con la nuera, tu suegra se está muriendo, te habla que vayas porque te quiere pedir perdón. Vieja loca que se pudra en el infierno. Ahí está la taruga. Por eso Satanás espera hasta ese momento. Por eso Satanás espera hasta ese momento. Manipula a los dos. Manipula primero a la suegra y luego manipula a la nuera. A la suegra para que la ataque y a la nuera para que no la perdone. Y con eso tiene a las dos. Y a los hijos, porque la oración de esas mamás no sirve nada. Casi no tiene fuerza porque están en pecado, están negándose al amor. ¿Qué fuerza puede tener su oración si se están negando al amor? Las mamás a veces despedazan a sus hijos o despedazan a alguna otra persona y el enemigo no nos permite verlo. Solamente nos permite ver una realidad exagerada y manipulada. Y por eso las personas defienden con fuerza lo que no deberían de defender. Atacan con fuerza a quien no deberían de atacar porque están bajo manipulación. Por eso nuestra respuesta no es contra la persona física, sino contra aquel que está manipulando a esa persona para que esa persona tenga ese deseo o ese impulso de hacernos daño a nosotros. Entonces, por eso se va a desatar siempre una guerra. Si tú sientes los efectos, todo empieza a salirte mal, todos te rechazan en el trabajo, nadie te soporta, alguien te va a trabajar y el día que vas a entrar te dicen que siempre no, te van a vender algo y cuando vas te dicen que siempre no, compras cosas nuevas, llegas a la casa y no sirven, y esto es una serie de desgracias y desgracias que no son naturales, que no son comunes. Entonces es muy probable que sean sobrenaturales, es lo más probable. Entonces se tiene que desatar una guerra. No es decirle al enemigo que se calme, ay déjame por favor. Ustedes se imaginan ya el enemigo de Dios, bueno ándale pues te voy a dejar. Esto es una guerra y hay que perseverar en esta guerra. El que no persevera en esta guerra no va a lograr nada, no va a lograr nada. Cuando pides entonces un bien, se desata una guerra espiritual entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del infierno. Y el infierno va a manipular a todos los que te rodean, especialmente a los que amas. ¿Para qué? Porque esos son los que más te duelen. Entonces va a manipular a los que más amas para que te ataquen, para que te desprecien, para que no valoren lo que tú haces. Y el enemigo se va a encargar que tú te des cuenta que no valoraron, que no te dieron las gracias, que parece que no les importó lo que tú hiciste y el esfuerzo que pusiste en hacer estas cosas. Y así es como él mantiene las guerras en las mismas familias, en los lugares de trabajo y cualquier otro lugar. Él puede hacer que nosotros un bien lo veamos como un mal y un mal lo veamos como un bien. Y manipula las mentes. Por ejemplo, una casa, ¿verdad? Que fuéramos ustedes y yo fuéramos hermanos, y entonces nuestro papá deja la herencia de una casa y me deja la herencia a mí, y entonces ustedes empiezan con coraje. ¿Por qué a él? Si yo también tengo derechos, si yo también soy hijo, ¿por qué él? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y tratan de quitarme la casa y se entabla un juicio y se entabla un problemón ahí y empiezan divisiones, pero se hace una oración de liberación y se corta la manipulación en ustedes. Y dicen, no, sí es cierto, se la dejaron a él, pues yo qué. Y entonces se acercan conmigo para decirme, ¿sabes qué? La regué porque pues a ti te la dieron, ni modo. A lo mejor la regó mi mamá, pero a ti te la dio. Pero cuando lleguen me va a manipular a mí. Son unos hipócritas y nomás andan buscando que te descuides. No los dejes que se acerquen, bótalos como te hicieron contigo. Las manipulaciones. Por eso nosotros no estamos contra la gente. ¿Qué dice San Pablo? Nuestra guerra no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades
que controlan, que manipulan a las personas. Entonces, hacia allá es donde se debe dirigir entonces nuestra oración, no nuestra fuerza. Nosotros no debemos de detenernos en las cosas, en resentimientos, en corajes. No podemos. Fueron manipuladas esas personas. Si no hubieran sido manipuladas, no te pueden hacer nada malo. No pueden hacerte nada malo. Si una persona está que truena y que quiere hacer, y la mamá supiera cómo hacer oración de liberación y se pone en silencio a hacer oración de liberación, o se quita, se va a otro lado, en unos minutos su hijo estaría tranquilo. Corta la manipulación, expulsa los espíritus y ya nada más queda él. Es más fácil de que la persona se calme ya solamente con los sentimientos, sin ver todas las cosas exageradas delante de él. Pero pues muchas mamás no tienen tiempo de insistir en la oración, de perseverar en la oración, ¿verdad? Porque pues tienen que ver Laura en América y tienen que estar viendo TikTok con sus chistes y cosas inútiles. Pues bueno, somos culpables del sufrimiento que tenemos. Somos culpables. Dios no me quiere ayudar. No. Los daños entraron porque tú tienes puertas abiertas, no porque Dios haya querido que entraran. Tú tienes puertas abiertas y tú tienes que cerrar esas puertas. ¿Cómo se abren las puertas? Con el pecado, mis hijos. El pecado, negarte a amar a una persona, abre puertas al odio, a esos espíritus de todo. Los juegos, ahorita esos juegos virtuales que están consagrados, que están dañados, juégalos y queda alterado. Entonces hay tantas cosas ahorita, ¿verdad? Los muchachos con las cosas que bailan, el tipo de música que bailan que ofende a Dios y que aleja a Dios de ellos por la manera como bailan y la letra de lo que bailan. Cortan su comunión con Dios y entonces el enemigo avanza destruyendo la vida de las personas, de los hijos, pero como le estorba la oración de la mamá, por eso se lanza mucho contra las mamás, se lanza mucho. A veces esta guerra, a veces se necesita una guerra espiritual para que no nos arrebaten lo que es de nosotros. Lo que es justo, es lícito de nosotros y alguien nos lo quiere arrebatar. A veces se necesita una guerra espiritual. Más que una guerra de entre licenciados, una guerra espiritual. Y cuando a veces incluso los de la casa, porque el enemigo de Dios pone muchas cosas en la cabeza. Muchas cosas. Está la hermana que se quedó cuidando a la mamá porque estaba enferma la mamá y la bañaba, le daba los medicamentos, la llevaba al doctor. Si no podía dormir la mamá ni ya no dormía, estaba junto con la mamá, y cuando se muere la mamá le deja la casa a ella. Y muchos podrían decir, es justo, ella lidió a su mamá. Pero luego sale el otro hijo y el enemigo empieza a trabajarlo. Pero a mí nunca me quiso, por lo menos me quedo con la casa. A mí nunca me dio el amor como a todos los demás. Por lo menos yo merezco por lo menos que me dé la casa, que me dé algo. Entonces yo quiero esto, y va a luchar y va a hacer lo posible. Manipulado. Si se corta la manipulación, entonces va a decir, ¿qué estoy haciendo? No, pues yo entiendo, si acaso pedirá ya por la buena, si se corta la manipulación. Pero no es solamente cortar la manipulación una vez. Por eso a veces uno corta la manipulación y la persona hasta se arrepiente, pide perdón, se va, pero vuelven a trabajarla y en una semana otra vez está con las mismas cosas, gritando lo mismo, diciéndolo, ya quedamos, ya te dije. Se corta la manipulación, sí cierto. Lo vuelven a trabajar y vuelve a seguir la siguiente semana, es que yo tengo derechos. Esa es una guerra que se alarga, mis hijos. Hay que perseverar, hay que saber perseverar en la oración, sobre todo cuando se trata de una guerra. Si la persona está manipulada, no hables, porque si la persona está manipulada, quiere decir que sus pensamientos están controlados por un ángel rebelde. ¿Ustedes creen que le van a poder ganar a la inteligencia de un ángel rebelde? Imposible.
Nuestra pobre inteligencia humana no es tan brillante como la inteligencia angelical. Por eso necesitamos la unión con Dios. Porque Dios sí es más grande que la inteligencia angelical, porque Él tiene una inteligencia divina que es infinitamente superior a la inteligencia angelical. Pero la inteligencia angelical es muy superior a la inteligencia humana. Entonces nosotros necesitamos el contacto con Dios. Deja de estar enchufado en Dios, deja de estar en comunión con Dios, te despedaza. Por eso no se trata de que si alguien perdió el control, perdió los estribos, está bajo manipulación, cállate lo que digas, lo único que va a hacer es encender más toda la lumbre ahí. Y entonces ahí está la persona que está enojado, molesto, y llegan y le dicen, cálmate, atruena aquello, está bajo manipulación. Cuando alguien está bajo manipulación, no hay razones suficientes para esa persona. Nada que le digas le va a satisfacer. Nada, porque hay una inteligencia angelical que le está poniendo razones en la mente. No vas a llegar a ningún lado. Lo que se tiene que hacer es cállate y haz las oraciones de liberación. Cambie el tema, quita eso, porque no le vas a ganar, jamás le vas a ganar a una persona manipulada. Pero si tú tienes a alguien y dices, voy a hablar con fulanito, con fulanita, yo sé que se de repente explota y todo, entonces yo le hablo a estas personas que saben de liberación para que oren a esa hora que yo voy a estar hablando. Y hay más control, cálenle y verán. Y hay más control, la persona es libre. Por eso no es totalmente el cambio, pero ya es más fácil que la persona escuche y entienda. Pero bajo manipulación no. Bajo manipulación no se puede. La persona ve todo alterado, ve que nada es que se le cae la taza de café. Soy un inútil, no sirvo para nada. No debería ni de estar en este mundo. ¿Para qué viví? Porque se le cayó una taza de café. Ponte otra taza de café y se acabó el problema. Pero los enemigos hacen que todo lo vea uno exageradamente grande, exageradamente grave, para que la persona incluso llegue a perder las ganas de vivir o no le importen las consecuencias. Se lanza contra alguien y no le importan las consecuencias. Por eso nosotros no debemos de enfrentarlos. No es una guerra de la carne con la carne, sino hay que someter, que sea una guerra espiritual y la persona se irá calmando poco a poco. Entonces hay que tener cuidado, Dios puede cambiar un corazón, sí. Dios puede hacer muchas cosas a nuestro favor, respetando Dios siempre la libertad y la voluntad humana. Pero Dios puede mover los corazones. Movió el sol en tiempos de Josué, cuando Josué le dijo al sol que en el nombre de Dios detente, y se detuvo el sol. Hasta que ganaron esa guerra se detuvo el sol. Y en el tiempo del rey Ahaz, cuando el rey Ahaz le pide a Dios que le dé más tiempo de vida y Dios se lo concede y le dice, ¿cómo sabré que sí está Dios diciéndome esto? ¿Qué prueba quieres? Entonces le dice él, bueno, pues aquí está la sombra. Aquel tiempo no había relojes, el reloj era de sombra. Entonces ellos veían cómo la sombra iba avanzando y sabían qué hora era de la tarde o de la mañana. Entonces decía, ahorita la sombra está avanzando. Entonces dice el rey que retroceda, porque le dice Dios a través del profeta, ¿quieres que la sombra avance o quieres que la sombra retroceda? Y dice el rey, pues que avance, es normal porque va avanzando, el sol está cayendo y la sombra va avanzando. Que retroceda, eso sí es difícil. Y retrocedió la sombra, movió el Señor el sol. Si pudo mover el sol, ¿no podrá mover un corazón? Claro que puede mover los corazones el Señor, claro que puede mover. Acuérdense que Él puede hacer muchas cosas. Puede hacer el Señor que alguien se calme, sí, Dios puede calmar a una persona, puede hacer que una persona suelte a otra persona, sí, y si no, puede hacer que se equivoque para que no
pueda seguir con sus planes. Dios lo puede hacer todo, depende de lo que sea más conveniente. Acuérdense en el tiempo de Moisés, cuando llegó Moisés y le dijo al faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, y le dijo al faraón, dice Dios que deje salir a su pueblo para que le ofrezca una ofrenda allá en el monte Sinaí. Y aquí dice, ¿por qué yo voy a hacerle caso a tu Dios? ¿Por qué yo le voy a hacer caso? Es que los faraones se creían dioses. ¿Por qué yo? Y lo va a azotar Dios. Cuando él dijo no van a salir, Dios le dice a Moisés que no van a salir, los va a correr. Y después de 10 azotes, les dice el faraón, lárguense de aquí todos. Pero Dios movió el corazón, pero luego el enemigo vuelve a trabajar. El enemigo no se queda, por eso la perseverancia en la oración. Después de que el faraón los dejó salir, a los 2 días que le dijo a su ejército, ¿saben qué? Vayan tras ellos y mátenlos. Ya no era suficiente no verlos, ya no quiero que vivan, vayan por ellos y mátenlos. Por eso la perseverancia en la oración. Puede ser que ya cambien las cosas con una persona, persevera, porque el enemigo va a seguir buscando la ocasión para volver a manipular y para volver a impulsar a la persona a lo mismo. Por eso la perseverancia en la oración. Mientras más trabajo te cueste la oración, mientras más difícil te sea la oración, es porque más la ocupas. Porque cuando el enemigo no está trabajando a todo, pues te deja que ores, no le estás echando a perder nada, pero cuando le estás echando a perder sus planes, te va a atacar. Entonces, cuando más sientas resistencia para orar, casi coraje por tener que orar, pesadez, sueño insoportable, dolores, problemas, desgracias, entonces el enemigo está encima de alguien o de ti o alguien de tu familia y te quiere tumbar de ahí porque le estás estorbando con tu oración. ¿Te cuesta trabajo orar? Es porque ocupas orar. Es cuando más ocupas orar. Cuando más ocupas. Dios movió entonces el corazón del faraón, pero también puede mover los corazones y se puede quedar el corazón tranquilo. Cuando el pueblo de Israel es vencido en la guerra y se le llevan como esclavo a Babilonia. Y entonces, después de ciertos años de esclavitud, cuando ya pagaron lo que tenían que pagar el pueblo de Israel, siendo esclavos, ya cuando pagaron, entonces el Señor le toca el corazón al emperador. Un israelita estaba ahí de copero, el que le servía, tiene que ser una persona de mucha confianza para que no lo envenene. Era el que le servía el vino al faraón, el que le servía las cosas, y entonces lo ve triste y el faraón, el rey Ciro, el emperador Ciro, le pregunta, ¿por qué estás triste? Y ella le dice, es que pues yo estoy aquí, como bien, estoy contento, pero mi ciudad donde nací, Jerusalén, está destruida. ¿Qué quieres hacer?, le dice el emperador. Pues quiero pedir permiso, si le parece bien al emperador, para ir y reconstruir mi ciudad. ¿Cuánto tiempo ocupas? Tanto tiempo, me parece bien. Y le dice él, pero ocupo, no tenemos dinero, no podemos llegar y comprar la madera que se ocupa para reparar techos y todo, pero si el rey me da una carta para que me den la madera, sí la doy. Y le regalaron madera, lo dejaron pasar, le dieron todo. Dios puede tocar el corazón definitivamente, pero depende de la persona. Pero por la cara que tiene tu suegra, mejor darle más tiempo. No. Es que hay personas a personas, pero Dios puede tocar, aunque de repente, pero se permanece en la oración, vuelve a bajar la manipulación, y otra vez pero si permanecen, por eso orar sin desfallecer, estén viendo cosas malas o solo cosas buenas, nunca dejar la oración. Las cosas de la justicia y de la venganza necesitan mucha más perseverancia, porque las injusticias y la venganza regularmente involucran el ocultismo, y cuando se involucra el ocultismo, la persona que practica
practica el ocultismo o que va hacia los lugares a que le hagan limpia, le hagan estas cosas, su corazón se endurece. Ocupan mucha más oración que los demás. Mucha más oración cuando se involucra el ocultismo. Así de que si alguien te está tratando de hacer sufrir, pídele a Jesús que le libere a la persona. No actúes contra la persona. Pídele a Jesús que libere a esa persona de los espíritus que le están manipulando y haciendo ver tal vez algo, una realidad distorsionada para que sienta eso contra ti. La liberación lo va a calmar. A veces en ratitos, a veces ya no va a hacer cosas graves, pero el enemigo va a seguir trabajando. Por eso, no soltar la oración. No soltar. Si estamos en casa, ¿cómo podemos defendernos nosotros si solamente estamos en casa y no hay nadie que nos ayude? Hay muchas oraciones muy poderosas, de mucha eficacia en la iglesia. La primera de ellas, la oración a San Miguel Arcángel, es un exorcismo. Es un exorcismo. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Que Dios aplaste la fuerza del enemigo. Es un exorcismo la oración de San Miguel Arcángel. El rosario con la llama de amor es muy poderoso. El rosario con la llama de amor, ¿por qué? Porque la llama de amor ciega a Satanás. Ese es el efecto de la gracia de la llama de amor, cegar a Satanás. Y si está ciego, es menos eficaz. Si está ciego, puede hacerte menos daño, no puede ver. Aunque sí puede escuchar y puede trabajar, pero no ve. Dificultas. La llama de amor le hace mucho daño al enemigo. Por eso es bien difícil rezar el rosario, y más si se hace con la llama de amor. La oración que tenemos del triple sellado, que es una oración para enfermedades físicas y enfermedades que tienen raíz espiritual. Por más que te hagan, podrá entrar porque tenemos puertas abiertas. ¿Cuáles son esas puertas o derechos que el enemigo de Dios tiene sobre nosotros? ¿Cómo se forman? Cuando abrazas el pecado, cuando a veces la música que se escucha, que repito, que ofende a veces a Dios, porque nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. La forma como se baila, ahorita sobre todo la forma que es pues bastante desordenada, bastante vulgar para un hijo de Dios, eso no va. Para los del mundo, pues lo que quiere el mundo, pero nosotros los que nos decimos hijos de Dios, porque lo somos, pues tenemos que evitar eso que abre las puertas al enemigo de Dios. Los tatuajes, ahorita los jóvenes casi todos traen tatuajes, los tatuajes son una puerta también. Luego hablaremos un día de los tatuajes y de la fuerza. El tatuaje es un signo de consagración, así nació. Es la intención con la que nacieron los tatuajes. Por eso el enemigo puede hacer muchas cosas a través de un tatuaje. Puede hacer muchas cosas. Entonces hay que hacer si tenemos puertas abiertas, no hay que dejar la oración. Hay que trabajar para ir cerrando las puertas, perdonando, comulgando, confesando, todo. Hay que ir cerrando las puertas nosotros y no dejar la oración porque nos despedazan. No dejar la oración. No tienes ganas de orar, tienes resistencia o te estás muriendo de sueño, es porque ocupas mucho esa oración. Es porque ocupas mucho esa oración. Esto es lo que nos vamos a llevar entonces para pensar en estos días, para masticar en esta semana estas dos cosas. Primero, Dios sí te escucha, pero puede ser que vaya a ser una guerra larga. Y la guerra es larga no porque Dios no te escuche, sino depende de a quién estás enfrentando. ¿Cuánto sabe hacer el mal a quien tú estás enfrentando? ¿Y cuánto sabes defenderte tú? Eso es lo que hace que sea a veces más difícil la lucha. Pero Dios siempre te va a escuchar porque te ama. Y te va a proteger si se lo pides. Porque si no se lo pides, respeta tu libertad. Necesitamos pedirle al Señor esa protección.
Pero aunque le pidamos la protección, podemos llegar a sentir los efectos de la ferocidad del enemigo de Dios. ¿Por qué? Pues porque tenemos puertas abiertas. Porque tenemos puertas. Si no tuviéramos puertas abiertas, no podría llegar hasta nosotros. Pero si tiene derechos, tiene derechos. Y vamos a sentir nosotros los efectos de esa ferocidad. Pero no nos van a ganar si perseveramos en la oración. Y les invito a que busquen, vayan a las Sagradas Escrituras y vean el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6. Ahí se van a encontrar un pasaje donde está el profeta Eliseo. Es que el rey va a buscar al rey de Israel. No recuerdo quién es el que lo va a buscar para matarlo. Y entonces Dios le avisa a través de Eliseo al rey. Dile, decía Dios a Eliseo, dile al rey que no se vaya por ese camino porque lo iban a emboscar, que vaya por otro. Y el rey se iba por otro y no servía la estrategia. Y luego y sabían los enemigos que el rey iba a estar en una ciudad. Dile al rey que no vaya a esa ciudad, que vaya a esta otra. Y el rey se iba a la otra, nunca lo podían agarrar. Y el rey les dijo, alguien nos está traicionando de aquí, alguien les está avisando a ellos para que se cuiden. Y le dicen, no, es que ellos tienen un profeta, se llama Eliseo, y Eliseo le avisa, lo que Dios le dice a Eliseo se lo avisa, y el rey sabe dónde vamos a estar nosotros. Pues entonces hay que matar a Eliseo. Y se van contra Eliseo, saben dónde está, y rodean la ciudad para matar, para que no haya posibilidades de que Eliseo se saliera. Una ciudad pequeña, la rodean de soldados, y cuando está parado allí muy temprano Eliseo con su sirviente a un lado, y el sirviente ve todos los soldados y saben que vienen por ellos, y le dice, Padre mío, le dice al profeta, Padre mío, son muchos y nos van a matar. Y voltea Eliseo y le dice, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y entonces voltea y le dice a Dios, Señor, ábrele los ojos. Y entonces se le abren los ojos para ver el mundo espiritual y ve un ejército de ángeles enormes que los rodeaban. Muchos más de los que tenían, un solo ángel los hubiera despedazado, más ángeles de los soldados que traía aquel rey. Eso es decir, el que está con nosotros es más poderoso que el que está con nuestros enemigos. Pero si no oras, te vencen. Si no te pones las pilas, te vencen. Esto es una guerra, es una lucha. Si tú perseveras en la oración, aunque se te venga el mundo encima, aunque se te venga el infierno completo. Dicen que al Padre Pío lo atacaban tantos demonios, tantos espíritus, que si Dios hubiera permitido que se pudieran ver, hubieran obscurecido el mundo. Fíjense nomás cuántos. Muchísimos, pero estaba de pie el Padre Pío porque estaba unido a Dios. ¿Cuántos rosarios rezaba el Padre Pío al día? 60 rosarios. Cuando le preguntaron, ¿cómo le haces, Pío, para rezar 60? Le preguntó un obispo. Es que él no quería decirlo, pero le dijo, Pío, ¿cuántos rosarios rezas? El Señor no quería decirlo. Por obediencia le hizo el obispo. Bueno, 60. ¿Cómo le haces para rezar 60 rosarios? Y voltea al Padre Pío. Lo que yo no entiendo es cómo le hacen ustedes para no rezarlos. Pero pues todo lo que el Padre Pío tiene encima, nosotros no ocupamos 60 rosarios, tal vez 100, ¿no es cierto? No. Nosotros no tenemos tanto infierno encima como lo tenía el Padre Pío. Por lo tanto, tenemos el que está con nosotros es más fuerte, pero no te desenchufes de él, no lo sueltes, no dejes la oración. ¿Te vas a sentir mal? Claro que sí, tienes todavía muchos derechos, hay muchas cosas que todavía son pecado y nos gustan, hay muchas cosas que no debemos hacer y todavía las hacemos. Por lo tanto, alcanzan a llegar sus golpes. Nos vamos a sentir mal, pero para eso tenemos de todos modos, mientras vamos luchando por la conversión, tenemos las armas para defendernos. Hay que luchar, mis hijos, porque si no, sí nos ganan, sí nos vencen.
Nos pueden matar, nos pueden hacer la vida imposible, nos pueden arrebatar lo que les dé su gana, pero no si nos defendemos. No si nos defendemos. Esto es lo que les invito a que piensen en esta semana, para que no se desanimen cuando se lleguen a sentir mal y vean los efectos de los daños alrededor de ustedes o de sus hijos. Mientras no bajen las manos, Satanás no va a poder hacer todo lo que quisiera. Sí va a poder hacer mucho, porque son tercos muchos muchachos, muchos chamacos son tercos en el mal, y sí va a poder hacer mucho, pero no todo. No va a poder lograr hacer todo lo que quería hacer. Bueno, entonces les pedimos a Dios Padre las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.